Vamos a tratar una mesa con educadores y gente que trabaja con la adolescencia y gente con unas experiencias muy bonitas sobre cómo educar en valores y cómo desde la escuela, ¿no? Yo he hecho una pequeña reflexión de un par de minutos para comenzar. Y yo siempre he pensado que años después del final de la Segunda Guerra Mundial, un filósofo alemán afirmó que el objetivo principal que se debía plantear la educación en el mundo era evitar que Auschwitz se repitiera. Cuando Nelson Mandela afirma que la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo, sin lugar a dudas tiene mucha razón. La educación es uno de los derechos fundamentales que facilitan no solo nuestro desarrollo integral como personas, sino que nos proporciona los instrumentos para participar de forma crítica y comprometida en este tiempo en el que actualmente vivimos. Pero para mí, el fundamento principal de la educación es formar hombres y mujeres que sean profundamente respetuosos de los derechos humanos y de la convivencia democrática. La escuela es la institución responsable de transmitir los saberes y valores de que cada sociedad y cada generación deciden legar a sus futuras generaciones. Por ello, construir una sociedad democrática exige de una escuela que coloque en el centro de su preocupación el respeto por los derechos humanos, la paz, la convivencia, la diversidad, la participación y el pluralismo. Los hechos que vivimos actualmente en nuestra sociedad se expresan en lenguajes diversos, las redes sociales, el lenguaje de los políticos, esos tonos agresivos. En este áspero panorama que a veces nos encontramos se sitúa la necesidad de la tarea educativa en el ámbito de los valores democráticos. Y ello tanto en el campo de la educación formal y reglada como en la de no formal. El núcleo temático principal consiste en la formación de una conciencia cívica basada en el respeto activo y fundamentado en los valores de la democracia, no ya como sistema social y político, sino también como forma de vida, como actitud personal y de existencia. Por ello creo que en un primer nivel del que debe ocuparse la educación democrática es el mundo emocional y afectivo de nuestros niños y niñas, cultivando con asiduidad sistemática los sentimientos positivos, la empatía, la confianza en la vida y en las personas, el respeto, la aceptación de las diferencias y el entusiasmo por hacer cosas y sobre todo subir su autoestima. La educación en valores democráticos ha de incluir también la apertura a la solidaridad, partiendo del mundo afectivo personal y ensanchándolo en redes concretas de mayor a menor cercanía y de envergadura y ámbitos crecientes, como la familia, el grupo de amigos, la clase, el barrio, las asociaciones, hasta llegar a la cooperación internacional con el tercer mundo. Educar para los valores democráticos en la vida cotidiana es sobre todo educar en la participación, vinculando a la formación de una opinión basada en argumentos y reflexionando sobre dicha participación. Participar es asimismo dialogar, ser escuchados y consultados, contribuir a la toma de decisiones, también y especialmente en el difícil campo de la resolución de conflictos. Todo ello realizado en la reflexión desde la práctica y dirigido a ella. Esta breve reflexión mía da paso, pues yo ya me tengo que callar y presentar a mis compañeros de mesa, que son tres grandes profesionales. Van a hablar ellos en primer lugar durante 20 minutos aproximadamente, y luego al final estableceremos lo que es un debate. Para ello quiero presentar brevemente unas pequeñas notas, no enrollándonos en exceso. Aquí a mi izquierda está Jaume Funes, a vuestra derecha, psicólogo, educador, periodista, ahora también pintor relajante, que le produce el pintar. Fue durante 2 años y medio defensor del menor de la comunidad catalana. Es un implicado en la renovación pedagógica, gran profesional, y comparte su preocupación por la adolescencia con diversas publicaciones en las que ha tenido lugar y que de verdad os invito a que leáis porque ayudan a entender mucho, sobre todo a la adolescencia. En el centro, un buen amigo, Víctor Juan, zaragocista como yo, maestro paellero también, de reconocido prestigio. Es un pedagogo con todas las letras, que le gusta mucho su profesión, es un gran cortador de historias. A mí me encanta escucharle hablar y sobre todo, si lo quiere contar él, es el eterno parvulito, ¿no? Siempre, a mí esa historia siempre me encantó cuando la contó por primera vez y la he oído contar varias veces, y es un
un gran amante de lo que hace y de la educación, y sobre todo es amante de que es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza en Huesca. Es formador de futuros profesionales de la docencia y lo vive. Y luego más al fondo, mi tocayo, amigo, compañero de estudios desde el año 74 que nos conocimos en el Instituto Goya de la Delegada 1, Salva hace muchas cosas. Salva es desde un músico que tiene un grupo que actúan ya hasta las fiestas del Pilar en la Plaza San Bruno con Araboas, autor de diferentes libros. Ahora dentro de poco va a publicar su primera novela, que es un gran hombre en todos esos aspectos. Es un defensor del medio rural. Es una de las cosas que siempre le he visto y le he seguido, porque defiende el mundo rural. Es parte de la formación de los centros rurales como el de Alcoriza de educación y de lo que se ha evolucionando y se ha preocupado por el mundo rural. Entre otras cosas, fue fundador de Diminutos Físicos de Aragón, ha sido miembro del Consejo Escolar de Aragón, es impulsor y director del Museo de la Escuela Rural de Teruel, y ambos tres pues dedican tiempo a los medios de comunicación. Jaume es escritor habitual en diversas publicaciones. Víctor, semanalmente, una cosa fija que tiene ahora también es con tertulio en Aragón Radio, pero también escribe en el Heraldo Escolar todos los miércoles, y tiene una cosa muy bonita, que hace poco publicó un libro con la recopilación de 30 entrevistas a 30 maestros, que recomiendo porque es muy bonito. Es la experiencia de las pequeñas cosas, como se titula el libro, las pequeñas cosas de los días, las pequeñez de los días. Y luego pues Salva colabora con la cadena SER, con su verso libre ahí y en diversos medios de comunicación. Yo creo que tenemos un lujo de mesa, unos amantes y enamorados de la docencia, porque es el pilar fundamental de un mundo mejor, una buena docencia. Y bueno, ya me callo y ya aumento todo tuyo y al lío. Este micro. Ahora qué he hecho yo. ¿Aquí? Ahora sí. Bueno, encantado de que me queráis escuchar. Es una obra difícil, la verdad. Yo he comido cocido completo, con lo cual tampoco sé si estaré muy elocuente. Aviso de todas formas, porque como hemos de ser rigurosos con los 20 minutos antes de que Salva nos riña, cuando venía hacia aquí me paraba a ver uno de los cuadros del balneario que tiene debajo la siguiente frase. La aviso porque va a ser la norma de lo que yo vaya a decir hoy. La prudencia es una fea y rica solterona cortejada por la incapacidad. Así es que no me hagan matizar, déjenlo estar. Un adolescente prudente sería un absurdo, y un adolescente como un servidor que lleva 4 décadas largas de adolescencia, pues tampoco. Dicho eso, a ver, el rollo que nos ocupa es la necesidad de educar en valores democráticos. Pero hay una pregunta de fondo: ¿y por qué demonios hemos de educar personas y ciudadanos demócratas? Las tres cosas, conseguir que sean personas. Hay muchos supuestos demócratas que no son personas. Ciudadanos, dicho de otra manera, que le interesan las cuestiones colectivas y no solo su propio egoísmo electoral. Y en todo caso, demócratas. Y advierto que demócratas, aunque se ha pasado toda la mañana hablando de participación, la democracia no es votar y, si me apuráis mucho, ni siquiera participar. Son muchas cosas más. Eso lo sentimos repetir o lo vamos a repetir continuamente en Cataluña. Podemos hacer todos los referendos que queráis, pero la democracia no es solo votar. Ni solo que la gente venga a hacer un pleno y pueda decir lo suyo. Es algo más. Y si hemos de educar en valores de la democracia, habrá que plantearse en qué. Ya he dicho que no matizaba, por lo tanto no me expulséis de lo poco que me quede de aragonés, que me debe quedar poco, si no me gustan las jotas o no me apunto a los aragoneses en el extranjero. Ya me ha advertido el Justicia de Aragón que también he perdido mi condición de vecindad bilbilitana, por lo tanto ya no sé ni de dónde soy. Pero, a ver, educamos juntos en un mundo cambiante y mestizo.
Era divertido la discusión esta mañana de quién era de jarabeño. ¿Y qué me importa ser jarabeño o no? Porque vayáis al pueblo que os dé la gana, siempre os dirán, los del pueblo de siempre. Yo vivo en la periferia, en un pueblo conocido en su día por Ciudad Sin Ley, bueno, un barrio, después por Los Estopas, después por Montilla, en la actualidad por el periodista de Salvados, el Jordi Évole, que es de allí, y ahora os podría decir en buena historia, pero seguro que no estáis en ese rollo, por tener una de las youtubers más importantes del momento, la Paula Gonu, una adolescente que sigue mi propia nieta adolescente. La semana pasada tenía 1.800.000 seguidores en el YouTube y otros tantos en el Instagram. En una sociedad cambiante y por definición mestiza e interrelacionada. No toca despertar todavía, pero no pasa nada. Dicho eso, cuando hablamos de educar los valores de la democracia en casa y en la escuela, recordad que estamos haciendo al menos 6 cosas. Primera, educamos para que aprendan a pensar. Con mucha pena por todos los catecismos y todos los dogmas de todos los grupos filosóficos, políticos, religiosos. Aprendan a pensar. La escuela no deja de ser una ventana abierta al mundo para que todos los niños y niñas puedan liberarse de las culturas familiares y las culturas del entorno, para que puedan tener otras maneras de ver el mundo. Y luego ya decidirán cómo lo hacen, cómo se sitúan, qué es lo que acaban siendo. Educamos para que puedan dudar. En estos momentos donde se discute todas esas, me voy a decir tonterías, pero no son tonterías, sobre las falsedades, las fake news y similares, cuando educas a un adolescente lo primero que le has de decir es: no te fíes de nada que te diga nadie, de nada que te diga nadie. Te quieren vender algo, a no ser, y aquí viene la educación, que te puedas fiar de la persona, que verdaderamente tenga interés con tu vida, que puedas contrastarla, que puedas discutirla. Pero por lo demás, es tan difícil saber qué te quieren vender, que o tienes criterio propio, como solía decir en el libro ese de Alex no entiende el mundo. Si tú no te haces preguntas, la Coca-Cola te dará las respuestas. Por lo tanto, vigila a ver cómo construyes la duda y, por lo tanto, cómo buscas las respuestas. Tercera idea. ¿Qué quieren todas las fuerzas políticas cuando se meten con el sistema educativo? Vender respuestas. Vender respuestas. Evitar que los chicos y chicas investiguen y busquen respuestas a sus dudas. Una democracia, fijaros, con un poco de estupidez, pero muchos de los gobernantes poco demócratas lo primero que intentan perseguir, entre comillas, es el Twitter. La culpa de que se divulguen determinadas cosas es determinado, digo Twitter, o podrían de Instagram, o podrían de Telegram, o de cualquiera de las otras historias. Educamos para que busquen respuestas. También educamos para que descubran al otro. Señor papá y mamá, cuando una escuela innovadora trabaja por algo no tan nuevo, hace tiempo existente, que es trabajar por proyectos, cuando trabajan en grupo, usted debe aceptar que su chica maravillosa, que siempre le sacaba sobresaliente, a lo mejor ahora le saca notable. Porque tiene que conseguir que ese que se supone que nunca sacaba buenas notas se implica en el aprendizaje. Y eso es educar en la democracia. Educar para descubrir que la mejor manera de aprender es aprender juntos. Yo en Cataluña hace tiempo que me he declarado objetor de protocolos, porque la escuela está llena de protocolos. Protocolo para el respeto del inmigrante, protocolo contra el racismo, protocolo contra los abusos, protocolo de las fórmulas que ni se decide del LGTBI, de las diversidades sexuales. Ahora nos han colocado un protocolo para la prevención del radicalismo. Y chavales a los cuales nunca les hemos preguntado de qué se enamoraban. Ahora intentamos adivinar cuántas veces invocan a Alá.
Dice, pero ¿cómo le va a decir usted a ese chico que el que está sentado a su lado tiene el mismo derecho que él a ser feliz? Educamos para que acepten la diversidad y acepten el contagio. ¿Qué buscarán los padres y madres cuando en el mes de febrero los institutos hagan sus jornadas de puertas abiertas y vayan buscando a qué instituto le conviene más a mi niño o a mi niña? Los padres y madres van buscando que mi hijo no tenga malas compañías. Literalmente eso. Un instituto en el que me garanticen control y buenas notas y que mi hijo, al que le guste estudiar, no lo junte con alguien que no le gusta estudiar. Una pequeña anécdota, si se puede decir anécdota, intento no consumir el tiempo. Como sabéis muy bien, en Cataluña tuvimos unos atentados terribles, en el sentido de que murieron personas cometidos por personas jóvenes, entre las cuales había una persona menor de edad jurídica que no se respetó ni siquiera su condición de menor jurídico. Podéis entender, en medio de nuestros fregados tuvimos que trabajar para que de alguna manera la escuela en el mes de septiembre, después de los hechos de agosto, intentara abordar con sus alumnos esas dificultades. De alguna manera maldita, nos complicamos la vida con otras cosas y eso desapareció en gran medida de la preocupación del día a día. Recordando lo que decía Salvador Macías, Adorno, que es el que tiene un libro, ¿Qué hacer después de Auschwitz? Era repetido un libro que os aconsejo, ahora no está traducido al castellano, bueno, si leéis en francés, en catalán lo han traducido, hay un libro de un gran pedagogo, Philippe Mérieux, que es La escuela después de los atentados. Y se hace la misma pregunta que sería Adorno, ¿qué puede hacer la escuela después de los atentados? En esa situación donde podéis entender que los franceses la harían también, no tienen especiales a veces habilidades para gestionar adecuadamente lo que pasa allí. En esa historia, un año después, volví a trabajar con maestros de Ripoll, la ciudad, bueno, el municipio de donde provinieron parte de estos jóvenes que murieron y produjeron la muerte. Estaba trabajando con maestros, una maestra al acabar me dice, Jaume, te quiero explicar una anécdota. Mira, soy maestra de cuarto de primaria, como sabéis es la época ideal para dar clases. Los chavales están encantados de lo que la maestra lo sabe todo. Todavía no plantean conflictos. Dice, yo comienzo el curso normalmente dejándoles agrupar como quieren y después, cuando pasan los días, los agrupo de otra manera para conseguir grupos equilibrados que puedan funcionar. Hice esto, agrupé a los chicos y la semana después viene una madre enfadada. Me dice, no te lo perdonaré nunca. ¿Qué es lo que no me perdonarás nunca? ¿Qué es lo que he hecho mal? Has sentado a mi hija con el hermano del terrorista aquel que mató. Niña de 9 años, 10 años. Una ciudad supuestamente integradora. Personas que se supone que invitamos a los refugiados a venir. Pero que mi niña no se siente con el hermano, y además, ¿cómo demonios lo sabían o no? Con el hermano de un terrorista. Terrorista antes que nada de joven que muere y causa la muerte. Por lo tanto, ¿cómo conseguimos que descubran al otro? ¿Cómo aceptan la diversidad y cómo aceptan el contagio? De hecho, esta mañana, entre las múltiples historias que me ha tocado, estaba escribiendo un artículo que tengo que entregar, después intentaré acabar, sobre la identidad, porque es un rollo que me toca hablar el sábado cuando escape de aquí. ¿Y qué demonios es eso de la identidad? ¿Y cómo se construye? Y finalmente, los educamos para que aprendan a vivir juntos. Pero para que decidan cómo quieren vivir juntos, No para que les digamos, esta es la forma de vivir juntos. A esos chavales a los cuales ahora les invitamos a participar, espero, al menos 1 de cada 3, la mitad de muchos barrios, son adolescentes que han vivido toda su infancia en condiciones de pobreza económica familiar. Y ahora les decimos que esta sociedad es la suya y que pueden participar en esta sociedad. No sé si os lo comentaba ya hace 2 años cuando nos vimos o no. En esta sociedad en la que para ser adolescente has de tener un smartphone, sí o no, no hay discusión.
¿Cómo le explicas a un chaval que lleva el aparato Samsung cuarta generación comprado en el Paqui, que no le puede robar el iPhone 10 a la pija que tiene sentada a su lado? ¿Cuáles son las razones para respetar las normas y cumplir con la sociedad? Por eso, y voy acabando, educamos para la democracia a los chicos y chicas adolescentes. Matthew Lehman, del carácter alguna cosa más, un hombre ya muerto, pero un gran inventor de la filosofía para los niños, Philosophy for Children en sentido mayor, total, que tiene un programa muy importante de filosofía 318. Reinterpreto lo que él decía, cuando decía su reflexión, algunas de las cuales ahora voy. Venía a decir, no, es cierto que tengamos que educar a los chicos y las chicas para la democracia, sino que hay que educar a la democracia para que entienda que hay niños y niñas, para que haya adolescentes. No, esta democracia no tiene puñeteras ganas de tener en cuenta la perspectiva de los niños y niñas. No se trata de que les haga caso, no, se trata de que descubra que hay otra perspectiva. Y otra anécdota, que tampoco es anécdota porque es drama, y cuando venía... no os explico toda la historia porque no tendríamos tiempo, pero cuando venía en el coche tuve que parar en Pina media hora para contestar a una radio por un suceso que ocurría ayer por la mañana en la Audiencia Provincial de Barcelona, por un cambio hecho casi por unanimidad, porque aquí todo el mundo defiende y protege a los niños. Se cambió el Código Penal y una adolescente, aunque consienta, no puede tener relaciones con alguien mayor de edad hasta que no tiene 16 años. Salvo que aparezca una madre cruzada que la denuncie, claro. Y en este caso estamos... ¿Qué pasa cuando una chica de 15 años y algo se ha enamorado de un chico de 21 y algo? Conviven juntos 1 año y medio, pero la madre los denuncia porque han cometido un delito. Y esa chica, que si hubiera hecho el delito, hubiera sido escuchada, atendida, se hubiera considerado que era lo mejor para su vida, en este momento, siendo víctima, entre comillas, que no lo era, porque le dijo claramente al juez que estaba enamorado de ese chico y quería seguir viviendo con ese chico, esa chica, ahora nadie se ha parado a preguntar qué siente, qué vive. Porque eso sí, se supone que los escuchamos. ¿Para qué? ¿Alguien se ha preguntado qué significa descubrir la sexualidad con 15 años? ¿Qué significa enamorarse del repetidor de BUP? ¿Qué significa aprender a discriminar lo que son los besos, las caricias o la penetración? No. Pues no nos engañemos, es falso que tengamos interés, es falso que tengamos interés. Ni siquiera los partidos más progres y más de izquierdas que hablan de participación, no es cierto, no tienen en cuenta la perspectiva de sus chicos. Y llego hacia el final. Si consigo pasar mi página en 3 minutos, me dan 20 a 5 minutos. Bueno, pues, como os decía, despertar si queréis, pero yo he vivido, por ejemplo, estos días, una parte de ellos lo habéis vivido vosotras y vosotros igual. 3 hechos escolares familiares relacionados con la educación en valores, democráticos. El primero de ellos, lo recordaba esta mañana Joaquín, toda la maldita historia de la educación por la ciudadanía, que si ahora sí, ahora no, aquí y allá, y cómo al final las batallas políticas son batallas por el currículum, no batallas por la educación. En Cataluña tenemos discusión si han de aprender los Reyes Católicos o Guillem el Pilós. ¿Y alguien piensa que le importa ninguna de estas dos cosas a un adolescente? Hemos de discutir cuántas horas dedicamos a una lengua, cuántas horas dedicamos en un mundo de áreas de conocimiento. Educar para la ciudadanía, educar en la democracia o inculcar aquello que yo creo que los chicos deben tener dentro de su cabeza. Eso es lo que pretenden con los currículos. Tarea un poco absurda, porque si queréis hacemos la prueba ahora, vosotros aprobasteis vuestros niveles de aprendizaje sabiendo que era una canción de segundo grado o una oración compuesta, y si queréis lo hacemos la prueba, por suerte lo habéis olvidado. Por lo tanto, quiere decir
que es una pretensión absurda, colocar en el cerebro de un adolescente o un niño determinados supuestos valores que no son más que lecciones de un programa que no está en ningún lugar. Iba a decir una broma, no la digo porque no me da tiempo y quedaría mal. No, luego. La segunda cuestión de esas tres que os decía, en Cataluña tenemos habitualmente las broncas sobre el adoctrinamiento. ¿Qué es el adoctrinamiento? Broncas extrañas, porque solo con ver quién lo dice de una banda o de otro es interesante. Se publicaba esta encuesta, escribía un alumno un artículo a propósito de eso. Una encuesta, bueno, es un espacio de intervención de padres, familias, alumnos, pero el título era: el 30% de los profesores de Cataluña, profesores de secundaria, se sienten censurados para hablar de la situación política. Con otro título, que depende quién ponía uno u otro, el 40% de los profesores siguen hablando de los mismos temas que habían hablado siempre. Y la pregunta que hacía era: ¿ese 30% censurado verdaderamente o autocensurado se censuraba para hablar de sexo? ¿Se censuraba para hablar de la huelga al lado de la escuela? ¿Se censuraba para hablar de justicia? ¿O es que solo nos hemos inventado que se censuren sobre unos hechos concretos? Porque ¿cuántos padres no pondrán una denuncia si el profesor de secundaria comienza su clase de educación sexual poniendo unos minutos de un vídeo porno? Porque eso es no censurarse, ¿eh? Porque ese chaval al que continuamos poniéndole una diapositiva del aparato reproductor masculino ha visto probablemente 10 horas de vídeo de adultos. Pero nosotros, como se nos ocurre hacer algo de esto, estamos adoctrinando. Bueno, y la tercera historia, como sabéis muy bien, el Congreso aprobó por unanimidad volver a poner la asignatura de filosofía. Que no se enfade nadie, pero si han de enseñar a pensar los profes de filosofía que hay en algunos institutos, mejor que no pongan filosofía. Porque es reclamar otra vez el paradigma de Hume, o la síntesis de Descartes, o ¿eso es filosofía? ¿Qué significa descubrir el pensamiento? ¿Cómo les enseñamos a pensar? Digo todo ese rollo porque que no nos vendan motos. Reivindicamos el derecho, recuperando un poco a Lippmann, debemos recuperar, a mi parecer, 5 ideas y acabo. Primero, la escuela es el lugar, y así lo debemos querer los padres y las madres, así debemos estar de acuerdo los padres y las madres. La escuela es el lugar donde se incrementa el interés del alumno por descubrir el mundo, que quiere decir descubrirse a sí mismo, descubrir a los otros y descubrir que hay adultos diferentes. En la escuela, el maestro intenta ayudar a que el alumno se cuestione la realidad, comenzando por cuestionarse qué tipo de persona quiere ser. ¿Democracia para Brookers? ¿Aprender democracia para ser el yuppie de turno? ¿De qué sirve? ¿Qué tipo de persona quiere ser? La tercera idea: no es cierto que nosotros enseñemos la realidad a los alumnos. El maestro que ayuda a pensar lo que hace es recoger el mundo que cada día traen sus alumnos a clase. Tener un sistema de información, de observación que le permite descubrir cuál es el mundo real que cada día traen a clase. Cuarta idea: se descubre en comunidad, se descubre en grupo. No sirve de nada una asamblea de egoístas. No sirve de nada una participación de sujetos individuales, si no hay una dinámica realmente comunitaria de aprender y descubrir juntos. ¿Por qué peleamos para que la escuela sea algo más que la escuela y sea la comunidad y su escuela? Para que la escuela esté dentro de alguna realidad humana, algo más amplia que el egoísmo de cada familia. Y finalmente, educar para la democracia, ya lo decía Tego y compañía de los grandes pedagogos, no es enseñar la democracia, sino practicar la democracia. Y nuestra función
simplemente es facilitar el diálogo, haciendo ver a los chicos y chicas que tienen visiones sobre la vida diferentes, orígenes diferentes, historias diferentes. Porque al final, habremos de pactar algunos acuerdos necesarios y otros acuerdos que no tendremos nunca. ¿Por qué no hay acuerdos sobre una ley de educación, como nos pedían antes esta mañana, para una generación? Porque no es lo mismo poner al servicio del mantenimiento de la desigualdad social a la escuela que poner la escuela al servicio de construir oportunidades diversas para chicos que tienen vidas y familias diferentes. Y que a pesar de su miseria económica, a pesar de sus dificultades, a pesar de su escasez de felicidad, mantienen el deseo de construir algo juntos con las personas que tienen su misma edad, su misma vida, que conviven en la misma comunidad. Nada más, gracias. Bueno, primero, yo también soy... Ya no va. ¿Tengo que hacer algo? No, aquí es la mosca. Vale. Primero, yo también he encantado de estar aquí con vosotros en Jaraba, y voy a desvelar en primer lugar el misterio de lo que ha dicho Salva. Dice que fue el párvulo eterno. Es que he vivido en la escuela siempre, primero a un lado y a otro lado de los pupitres, y cuando tenía 2 años mi madre me llevó a la escuela de Doña Julia en Caspe. Yo tengo un hermano que me llevó con él 13 meses y otro pues que venía también seguido. Íbamos un día paseando por la calle y la maestra le dijo a mi madre: mira, a este mayor le compras una silla, porque teníamos que comprarnos la silla donde nos íbamos a sentar, eso es lo que había en las escuelas, es decir, no había nada. Le compras una silla, una bata y me lo traes, que tú ya bastante tienes con este y con ese que está en camino. Entonces yo fui párvulo de 2 años, de 3 años, de 4 años, se iba la gente, yo me quedaba en la escuela, fui asumiendo responsabilidades, era el encargado de repartir los bocadillos, de regar las plantas los martes. Los miércoles mi padre me dejaba quedarme en casa porque echaban Tarzán y como ya sabía todo lo que hacían en la escuela, pues me quedaba con él. Y luego no he salido, llevo 32 años dando clase, primero fui maestro, trabajé en pueblos pequeños, trabajé en la ciudad y desde hace 20 años trabajo en Huesca, en la antigua escuela de magisterio, que ahora tiene un nombre más complicado. Pero lo que hago es formar maestros y desde hace 12, yo creo que el que es el proyecto de mi vida, dirijo el Museo Pedagógico de Aragón. Y entonces, pues bueno, yo me dedico a historia de la educación fundamentalmente, y lo que yo os quiero contar, pues lo que yo he pensado es que para entenderme y para entender la escuela necesito cada vez más el tiempo largo. Está bien saber lo que pasó hace 5 años, pero las escuelas ni la sociedad no se explican por los últimos 5 años. Necesitamos una mirada más larga. Entonces yo, por ejemplo, valoro mucho el informe PISA, valoro mucho que nos dicen que nuestros niños pues hablan mucho inglés o tienen dificultades en las nuevas tecnologías, pero sin embargo a mí me gusta recordar que hace poco, y poco para mí son 80 años, históricamente es muy poco, hace poco aquí, muy cerca de nosotros, pues hubo maestros a los que se les robó la escuela o se les asesinó. Entonces tenemos allí el pasado, también yo he descubierto con el tiempo que el pasado no está detrás de nosotros, sino que lo tenemos ante nosotros porque somos lo que fuimos. Todo esto, ¿por qué os lo cuento? Porque a mí me ha gustado mucho lo que ha contado Jaume. Y estas razones que él da para educar para la democracia es justo lo que no hemos tenido, y lo que no hemos tenido hace poco. Yo soy mayor, yo soy mayor. Yo empecé la escuela con la Ley General de Educación en el año 70. Tengo ahora 54 años. Soy padre, soy ciudadano, podría ser juez, podría ser policía, podría ser político, podría ser presidente del gobierno. No lo soy, no soy nada de eso, pero quiero decir que esas personas se formaron exactamente igual que yo. Entonces, ¿en qué tipo de escuela me eduqué yo? Pues en una escuela que no hacía nada de lo que Jaume ha dicho que podíamos hacer. Y eso que yo cogí ya esa etapa que se dice de apertura, porque son los años 70, pero es igual, era una dictadura. Una dictadura que fue muy larga, que fue muy severa, 40 años de dictadura. Entonces, efectivamente, ni nos enseñaban a pensar libremente, el pensamiento emancipatorio, para que tú tuvieras un juicio crítico, no, estaba prohibido pensar. Nos daban una educación de consignas, una educación pues muy uniforme para todos nosotros,
se celebraban las mismas fiestas. Yo no llegué a celebrar, pero poco antes en el Museo Pedagógico tenemos cuadernos donde se celebra el Día de la Raza, el Día de la Victoria, el Día del Caudillo, el Día del Estudiante Caído, etcétera, etcétera. Y esas personas son padres ahora, quiero decir. Somos padres ahora, somos abuelos de ahora, somos los políticos de ahora. Esa carga la llevamos. Mi hija ha terminado de estudiar en Salamanca y me mandaron una fotografía de finales de los 60, primeros 70, del colegio mayor donde ella ha estudiado, donde ella vivía, perdón, que es el Fray Luis de León. Y entonces había una fotografía del comedor donde yo he comido con ella y con sus amigos, y había unos chicos pues, con las gafas de los años 70, con las americanas de los años 70, y no había chicas. Solo había dos mujeres vestidas de negro, con cofia y delantal blanco. Eran las camareras que le servían la comida a estos chicos de 18 años. Yo cuando vi esa foto enseguida me planteé que en las escuelas y en la universidad, además de aprender mucho derecho, además de aprender mucha filosofía, además de aprender matemáticas, pues hay cosas que dejan un pozo en el corazón y que te acompañan siempre. Y claro, cuando en la foto decían, aquí distinguimos al magistrado Fulanete, pues el magistrado Fulanete fue universitario en ese tiempo, en los años 60, años 70, y ese pozo yo estoy seguro que cargamos con él. No nos invitaban a dudar, no nos invitaban a dudar de nada, porque todo eran verdades absolutas. Nos daban las respuestas, por supuesto, tampoco teníamos que pensar. El otro no existía porque éramos siempre unos, no hacíamos nada juntos. La Ley General de Educación no reconoce ni las asociaciones de padres, ni hay delegados en las clases, no se eligen los directores, no hay consejos escolares. Es decir, como no participábamos, todo nos era ajeno, que es otra de las ideas que yo quiero de alguna manera defender. Solamente cuando se participa, solamente cuando uno tiene voz, y esto tiene que empezar desde la infancia, consideramos que lo público, no existía lo público, tampoco. Basta pensar, yo qué sé, en la sanidad, basta pensar en la red de centros escolares, basta pensar en la atención que damos a los ancianos, basta pensar en dónde hacemos deporte. Yo vivo en Zaragoza. Pues toda la red de polideportivos, de piscinas cubiertas, de pistas de no sé qué, de posibilidad de tal, todo eso nos lo hemos dado en lo que venimos llamando la democracia, cuando hemos pensado que todos teníamos derecho a ciertas cosas. Cuando yo era niño había unos clubes privados y luego unas piscinas gratuitas, que estuve en un programa de televisión hablando de las piscinas aquellas del Huevo, de la del Parque Pruil, en fin, que era una cosa tremenda. Y luego estaba Helios, estaba Casablanca, para gente... Cuando eres viejo, pues o ibas a la caridad pública, a la caridad, o ibas a residencias privadas. Entonces todo lo público lo hemos construido entre todos nosotros hace poco. Una vez al año vienen unos chicos, es tradicional que vengan los chicos de las ANAS, de Huesca, de cuarto de la ESO, con la pretensión de que yo en una hora les hable de 100 años de educación. Yo selecciono unas fotos y empiezo con el conde de Romanones y termino en el año 2000, cuando Aragón asume competencias en educación. Y un día ya no sabía si iban a venir o no. Y dije, bueno, pues si vienen, empezaré al revés. Entonces, en lugar de empezar en Romanones, la modernización, la Segunda República, la guerra civil, con la ruptura de toda una tradición cultural y educativa, la durísima guerra civil y la difícil recuperación de las libertades a partir de la muerte del dictador y de nuestra Constitución, lo voy a hacer al revés. Y empezaré de Bárcenas hacia atrás. Entonces yo explicaré este país disparatado por la ausencia de democracia, por esa ausencia de un sentimiento de lo que es de todos, porque como nada era de nadie, y los chicos yo creo que lo entendían bien, chicos de 15 o 16 años. No teníamos costumbre de hacer nada juntos, no habíamos descubierto al otro, era un país uniforme, donde nos daban consignas. Entonces yo lo primero que quería contar es que tenemos que educar en la democracia porque todavía tenemos que consolidar la democracia. Y la democracia, pues no hay otra forma de educar más que dando cauces de participar, de tener voz. Yo me incorporé al sistema educativo como profesor en el año 86-87. Se estaban gestando los consejos escolares. Parecía que iba a ser un desastre. Yo oí decir a maestros y a profesores de instituto que era como meter el zorro en el corral de las gallinas, que iban a hacer los padres en la escuela. Parecía que se iba a acabar el mundo. La verdad es que siempre, cada rato parece que se va a acabar el mundo, luego nunca pasa nada, ¿no?
Pues hemos tenido consejos escolares, los colegios que mejor han funcionado, donde los padres están más implicados, donde los alumnos también tienen voz. Algo de voz, al menos. Les escuchamos poco. Mirad, yo he trabajado en educación infantil y en educación infantil lo normal es que hasta los 6 años la jornada empiece con un rato así de acogida, vienen los niños, se quitan los abrigos, les preguntas cómo han estado por la noche, ellos se saludan, se hablan, cogen un juego y a los 10 minutos o el cuarto de hora decimos, venga, asamblea. Todos los santos días hay una asamblea donde hablamos de cosas que nos han pasado, que nos preocupan, que si mi abuela, que si mi perro, que si tengo un pájaro, que si me voy a marchar de excursión y todo eso se acaba. En muchos sitios se acaba ya a los 6 años, cuando empieza la primaria. Se acaba. Esa idea de que construimos y estamos interesados en lo que nos pasa a todos y los niños pueden contar. Entonces es necesario reforzar esos ámbitos, ese hábito de participar, de creer que la escuela es tuya, que el patio de recreo es tuyo, que este es tu parque, que estos son tus juegos infantiles, que este es tu pueblo, que este es tu dinero y que estos son los recursos que entre todos utilizamos en mantener cosas que merecen la pena. En Huesca, donde yo doy clase, seguramente ya habéis hablado, pero yo os tengo que dar al menos una pincelada. En Huesca funciona el proyecto ese de la ciudad de los niños, y niñas, que como sabéis puso en marcha Francesco Tonucci, que es un pedagogo italiano, y bueno, yo tuve la suerte de escucharle este año, estuvo con nosotros 3 o 4 días en Huesca, y nos dijo cosas que, claro, son los derechos del niño. El derecho a opinar, a dar su opinión de cosas que le afectan directamente. Y entonces por ejemplo, vino un ingeniero jefe de ahí, de Huesca, han diseñado un parque pidiéndoles opinión a los niños. ¿Cómo os gusta jugar? ¿Cómo queréis los bancos? Pues los niños quieren que no les miren. Dice, aquí los bancos los habéis puesto mal, porque se sientan aquí los abuelos y están todo el día vigilándonos y no queremos que nos vigilen mientras jugamos, porque nosotros podemos también tener voz. Claro, pero eso de los derechos de los niños, que me recordó también lo que ha dicho Jaume, ¿no? Cuando se le pregunta a un adolescente qué es el amor, cómo te has enamorado, qué es lo que buscas, qué es jamás. Pues había un derecho que yo recuerdo que tuve una gran polémica con un señor que me dejó de seguir en Twitter, ¿sabes? Las polémicas se zanjan así. Pues porque era un tema de una persona que estaba en la cárcel y tenía unos hijos pequeños. Y claro, lo dijo allí, es el ejemplo que puso. En la convención esta de los derechos del niño dice, los niños tienen derecho a crecer junto a sus padres. Entonces, ¿sabéis lo que hacemos cuando metemos una madre en la cárcel porque ha hecho lo que sea y hay que meterla en la cárcel? Pues que a veces hasta no sé qué edad se permite que vayan los niños a criarse allí. ¿Y sabes lo que decía Tonucci revolucionariamente para mí? Dice, oiga, ustedes adultos, políticos, profesores, apáñense. Pero yo tengo que vivir con mi madre. Que la tengan en casa, que le pongan un guardia jurado, que le pongan una pulsera. Pero el derecho del niño, el niño es el que siempre pierde de sus derechos, ¿no? Entonces, pensando en el tiempo largo, yo creo que tenemos todavía que afianzar esta democracia que es tan frágil. Creo que la única manera es haciendo que los niños participen, escuchándoles en muchos ámbitos, pero en el escolar, en el educativo, que es en el que yo me muevo. Mirad, hay museos diseñados en función de lo que los niños piensan. En Huesca, la ciudad de los niños implica que el ayuntamiento se ha volcado con esto y en la zona peatonal tienen derecho a ir andando al colegio, porque son sus calles y son sus parques. Y hay un argumento que es también muy importante. Si hacemos ciudades amables para los niños, son ciudades en las que puede vivir cualquiera. Si los niños están bien, los ancianos están bien, las personas que tienen dificultad de movilidad están bien, las personas que no pueden caminar muy deprisa están bien. Y dices, ¿y por qué no hacemos cosas que son fáciles? Por ejemplo, decía Tonucci, ahora que yo voy y tengo que ir también con un bastón, sé que aunque haya una rampa, yo tengo una sensación de vértigo cuando me meto en la rampa terrible, porque está todo hecho a la medida del coche. ¿Por qué no pueden tener los coches como los pasos elevados que te hace frenar? Levanten ustedes la calzada del coche y el señor que va en el coche es el que tiene que frenar y el peatón camina siempre al mismo nivel, ¿no? Entonces, yo creo que nos exige un poco cambiar de perspectiva. Me había notado también una serie de cosas porque yo creo que es importante tener en cuenta que los derechos no siempre han estado ahí, que no siempre hemos podido votar, aunque la democracia no es solo votar, que no siempre hemos podido participar, que no siempre hemos podido tener voz.
y los derechos hay que ejercerlos. Y entonces yo veo a mi alrededor, en la universidad, cosas que me llaman la atención. Yo creo que estamos realmente desmovilizándonos, ¿no? Cuando hace 20 años yo llegué a la escuela de magisterio, se llama Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, los delegados de alumnos tenían un despacho con un televisor, con un ordenador y con un teléfono. Ahora hay que ir detrás de los chicos para que quieran ser delegados. No quiere ser nadie delegado. Nadie vota, nadie va a las votaciones. Tiene que ir alguien del equipo directivo, del equipo de canal, a decir, hombre, sí, ponte. Bueno, mi hijo que hace tercero de Derecho votaron ayer o anteayer. Pues de un censo de 80 votaron 20. Y resulta que al que es delegado le dan medio crédito de formación, ya como todas las acreditadas, medio crédito de libre elección, y luego además las cenas esas de paso de Ecuador y no sé qué, gratis. Porque ya como, sí, y entonces ni aún así quiere ser nadie delegado. Cuando yo llegué, hace 20 años, pues los estudiantes tienen derecho a evaluar a los profesores. Aquello se peleó mucho, que los estudiantes tuvieran voz y que pudieran evaluar. Ahora, si no te evalúan, el que te sientes culpable eres tú, porque entonces te piden un informe de por qué no te han evaluado. Tienes que ir detrás de los estudiantes a pedirles, por favor, que rellenen las encuestas de evaluación. Que rellenen las encuestas de evaluación. No pasan también de eso. Las últimas elecciones a Junta de Facultad no se presentaron ni los estudiantes convocados para la mesa. Entonces la norma debe decir que al primero que llega se le sienta allí. Yo estaba en la mesa por profesores y vi todo el espectáculo, ¿no? Entonces quiero decir que hay los consejos escolares, por ejemplo. Los consejos escolares se pelearon muchísimo para que la comunidad pudiese participar en la gestión y en la organización de la enseñanza, que haya padres, que haya profesores, que haya personal de administración y servicios, que haya gente del ayuntamiento. Nos costó muchísimo, pues luego ni hay candidatos ni se presenta la gente a votar. Hace mucho tiempo, en el colegio de mis hijos, en el Costa, en Zaragoza, me tocó también estar en la mesa de padres. ¿Sabéis quiénes venían? Pues en aquella época había muchas personas que habían venido de fuera. Pues venían a votar como si fuera un deber, pues muchas personas pues de Ecuador, de Rumanía, y los zaragozanos en su casa, ¿sabes? Porque ya nos parece que eso es una cosa que, bueno, ya me lo solucionarán. Entonces, hay que ser también militante. He cogido la cosa como Obama, si se habéis dado cuenta. He hecho así, he hecho y le he tirado. Sí, no, yo voy a terminar. Entonces, quiero terminar con el recuerdo a dos momentos que a mí me parece que fueron de optimismo, de mucha ilusión por la escuela. Uno de ellos fue durante la Segunda República, que fue... Lo dice Tuñón de Lara, me gustaría mucho haberlo dicho a mí. Yo a los estudiantes les digo, yo mataría por haber dicho eso, pero lo dijo Tuñón de Lara. La República fue el tiempo de la gran ilusión, de una ilusión cultural. Y entonces lo que había que hacer era muy urgente transformar a los súbditos, que no tienen derechos, que no participan, que no tienen voz, que no hacen más que obedecer, en ciudadanos. Con todo lo que implica el ciudadano, de estar interesado, que ha explicado antes Jaume. Y se crearon consejos escolares y consejos de la infancia y participación de padres. Bueno, todo aquello se desmontó, como sabéis. Y luego el segundo momento que me parece que es muy interesante, que, bueno, Salva vivió, porque es un poco mayor que yo, que parezca más joven, es la transición. También fue un tiempo de la gran ilusión. Teníamos que inventarnos un país. Teníamos que aprender a vivir juntos. Teníamos que darnos unas normas. Y entonces, en la escuela... Serafín también. En la escuela, pues, parece que se iba a gestar ese país, se iba a construir un país nuevo. Y entonces los maestros hacían semanas culturales, publicaban revistas, hacían teatro, los padres participaban. Yo me imagino siempre como unos años de ebullición de muchas cosas. Yo he hablado con maestros de aquella época que protagonizaron aquellos movimientos de renovación pedagógica y te dicen, no sabíamos muy bien qué queríamos, pero queríamos cambiar, eso sí. Entonces, a mí me gustaría mucho, cuando pienso en cómo me gustaría que fuera la escuela, me gustaría recuperar esa ilusión de esos dos momentos, cuando la escuela era importante en la construcción de un país o en la construcción de una sociedad. Pienso que sigue siéndolo, pero vivimos muy sometidos, hay mucho ruido también a nuestro alrededor. Es muy difícil darse cuenta ni de las preguntas ni de las respuestas. Vivimos con nuestras miradas secuestradas. Y tenemos una gran responsabilidad, yo pienso, con nuestros hijos en casa, por supuesto, pero nosotros que damos clase, yo no hago más que predicar
soy como un predicador en el desierto, ¿sabes? Levantad la vista de las pantallas, mirad el mundo, preguntaos quién sois, qué queréis ser, y así estamos. Bueno, muchas gracias, luego ya. Buenas tardes. ¿Y ahora qué digo yo después de estos dos? Yo, no es que sea una competición, pero desde luego es insuperable y además es necesario cambiar de registro. Nos hacen pensar muchísimo estas horas. Yo no me he comido, como Jaume, un cocido entero. Yo he sido un 30%, porque me tengo que cuidar mucho. Pero sí que es verdad que me habéis despertado. Me habéis despertado sobre todo la mente y me habéis hecho disfrutar. Bueno, antes de nada, como se ha dicho aquí, ciudades amables, yo quiero decir también que también hay pueblos amables, como la creación de esta rampa. A mí me hace igual a los demás, gracias al alcalde, te lo agradezco muchísimo, y que los vecinos se mentalicen de que los pueblos tienen que ser para todos, efectivamente. Por eso vine, por esa rampa, si no, bueno, o lo habríamos hecho abajo, no pasa nada, o a la hora del café, pero lo habríamos conseguido. Bueno, y empezaré reduciendo, yo no he hecho más que tachar, porque según ellos iban hablando, yo iba tachando y luego ya iba apuntando lo que ellos decían, porque ampliaban lo que yo quería decir. Voy a una etapa más práctica, a una exposición un poquito más práctica, porque así lo había pactado con mi compañero y amigo Salva Macías. Y la charla empieza así. La democracia de mañana se prepara con la democracia en la escuela. Freinet. En España, de cada 10 cabezas, 9 embisten y 1 piensa. Machado. Que lo pedagógico sea más político y que lo político sea más pedagógico. Giroud. Si vamos al ámbito escolar, se ha dicho por ahí, en los consejos escolares vota aproximadamente de media el 6% del censo. A las reuniones generales, que es la que convocamos los profes, a veces los asistentes pueden jugar una partida de guiñote. Hay profes a los que les molestan mucho los padres y las madres. Y hay madres y padres a los que les molestan mucho los profes. Y hay muchos alumnos que les molestan todos. Con lo cual, primera propuesta, de la participación debería ser, la participar en la educación, en los centros, debería ser no una opción, sino una obligación legal. Ahí lo dejo. Vamos al ámbito social, salimos del escolar, vamos al social. Nuestro tejido asociativo es muy débil, más allá de asociaciones que tengan que ver con el fútbol o que organicen excursiones. Las asociaciones que funcionan, que son muchas, sobre todo si el ayuntamiento subvenciona alguna perrilla, funcionan con 2 o 3 personas entusiastas, como muchos pueblos, como muchos ayuntamientos. Y mientras tanto no podemos conquistar o no sabemos conquistar el corazón de los jóvenes, como también se ha dicho aquí. La participación en asambleas de vecinos o de cualquier cosa es bajísima. Nuestra democracia es más formal que real, aunque votemos de vez en cuando. La afiliación a partidos políticos es ridícula. De algunos políticos, mejor me callo. Y por ahí empezaría la tarea de educar en valores democráticos. Por supuesto, debemos empezar, si es en el caso de los niños y las niñas, cuando yo hablo de educación se habla de primaria, e incluso de 0 a 3, de primaria, secundaria, incluso, ¿por qué no de universidad?, en algunas cosas. Tenemos que darle la vuelta para conseguir algo, tenemos que darle la vuelta a la escuela, al profesorado, a la sociedad, a las familias, a las instituciones políticas y hasta la torre de la iglesia. Y cuando digo la torre de la iglesia, no es casual, porque en la actualidad estamos educando a nuestro alumnado para una carrera del mar de la vida, en la que unos pocos llegarán a la otra orilla bien, sobradamente. Muchos flotan y se quedan flotando, pero un 25% no llega y se ahoga si no les echamos un salvavidas. ¿Se entiende la metáfora, verdad? Nos preparamos para competir, no nos preparamos para lo que tendríamos que prepararnos. Bueno, pero yo no estoy aquí para hacer un canto de eventos, porque ni es mi estilo ni es mi deseo, y menos a estas horas. Yo lo que quiero hablar es de mi libro, y mi libro es destacar las fortalezas que tiene la escuela rural, de ámbitos rurales, en este marco, hablando de educación, de valores democráticos y para la participación. Bueno, de momento, la escuela rural es la única que es pública. Como aquí no hay negocio, es pública.
Y esta no excluye a nadie. No tiene ni idearios ni fundamentalismos de ningún tipo. Y desde luego cumple con solvencia su tarea formadora. Por eso se equivocan. Y muchas veces son los propios rurales quienes quieren que su escuela se parezca más a la urbana. Error, error. La principal característica, y eso son las fortalezas de la escuela rural, es la diversidad. Cabe todo el mundo, de todos los colores políticos, religiosos, los altos, los bajos, los negros, los blancos, los azules. Cabe todo el mundo. Las familias se implican porque la relación es directa. Eso también es democracia y participación. Los niños conviven todo el tiempo. Son amigos. Apenas hay conflictos. Favorece la experimentación, la innovación, la formación de grupos heterogéneos, la creatividad. El profesor puede hacer los docentes pueden hacer una participación personalizada, metodologías colaborativas en las que todos aprenden de todos esos grupos heterogéneos. La naturaleza es una herramienta más de su aprendizaje, evita la emigración de matrimonios jóvenes en los pueblos y afronta con normalidad ese mundo cultural, ese mundo cada vez más multicultural, porque aquí eso se aprecia como positivo. Y además, los estudios señalan que los resultados son iguales, muy similares, los de un ámbito a otro en cuanto alcanzan la secundaria o la universidad. Pero eso sí, donde triunfan realmente, ¿saben dónde es? Donde la tribu educa, donde ayuntamientos, instituciones, familias, maestros, todos van a una. Todos aprovechan, y hay casos de pueblos en los que se están construyendo casas porque hay gente que quieren venir a vivir al pueblo por el tipo de educación que se hace. Como se ha dicho aquí también, lo ha dicho Víctor Juan, los niños tienen derecho a crecer junto a sus padres. Por eso también que no me cuestionen de que una escuela, eso se dice mucho en el mundo urbano, ¿no? Es que una escuela con 8, con 3, con 12, con 25. No, una escuela es una escuela, haya los que haya. Y los niños tienen derecho a crecer en su entorno y junto a sus padres. En fin, es la escuela diversa, participativa, innovadora, inclusiva, tal. Yo creo que podríamos conseguir que sea incluso la joya del sistema, si se pusiera en medio, y no la parienta pobre. Y sobre todo en la que los maestros y las maestras se dieran codazos por venir. Este año se han puesto algunas medidas desde el departamento. Pero por encima de todo debemos acabar con la percepción pesimista que se aprecia en el ambiente, la que tenemos incluso o tienen algunos de los discursos de los defensores. Hay que acabar con esa percepción pesimista. En cuanto a la sociedad, me salgo de la escuela, estamos asistiendo, y lo sabemos todos, a una nueva concepción del mundo rural, y en la que vemos que al lado de unos pueblos que se despueblan, hay otros que se mantienen o crecen por la diversificación económica, pero sobre todo ¿por qué? Porque tienen un clima social y con valores adecuados entre ellos, es decir, no son pueblos enfrentadísimos por mil historias que todos conocemos o sospechamos. Los pueblos que quieren trabajar, el juntos somos más. Ya sé que es una frase muy egoísta, pero el juntos somos más es lo que nos hace crecer como pueblos. Por eso debemos crear una cultura de trabajo en equipo en los pueblos, que es muy complicada. Y yo siempre, excepto 5 años de mi vida, he vivido en pueblo, siempre. Tenemos que valorar los recursos propios, decir que lo nuestro también es bueno, en cuanto a lo social, los recursos naturales, los recursos personales, el fomento de la autoestima y de la valía personal, de que no somos los más malos del mundo, porque 2 familias han ido. Vamos a tirar para adelante, ¿no? Hay gente que quiere seguir. Pues hay que pelearlo y protestar y chillar y cantar todo lo que haga falta. Y desde luego, atención a las iniciativas emprendedoras. Pero yo os traigo dos ejemplos, a ver si voy bien de tiempo. Sí. Os traigo 2 ejemplos reales, concretos, hechos con niños, de valores democráticos, en Alquería de Alcoriza, donde yo trabajé 23 años desde su puesta en marcha. Efectivamente, en esos años que comentaba de bomba democrática y de la ilusión por la escuela de la transición, posterior a la transición, y mucho más allá, pasado el año 2000. En aquel centro se comentaba, y como línea metodológica, era aprender jugando. Ese aprender jugando entroncaba de alguna manera con las misiones pedagógicas del 31 y con el discurso que su presidente del patronato de las misiones pedagógicas
dijo con su puesta en marcha: una escuela donde no hay libros de matrícula, donde no hay que aprender con lágrimas, donde no se pondrá a nadie de rodillas, donde no se necesita hacer novillos. No voy a hablar de esto porque el mayor especialista de España es Víctor Juan, en estos aspectos, pero sí que quería citar a las misiones pedagógicas y ese entronque con la República después de 45 años. ¿Por qué? Porque la escuela quería ser también constructora de valores democráticos. Y entonces, en el 83, siglo XV, en el 83 hicimos un himno que cantaban los niños y lo cantaban muy bien. Bueno, eso lo compuse yo, pero lo construí con ellos. Y este himno hablaba de crietes son los que venían al criet, chicos y chicas, a cantar con las manos unidas, como el amor de Teruel, por Aragón, por un mundo en libertad. Ahora todos somos amigos y hemos aprendido a compartir. Nos acordamos de otros niños, de la paz, de nuestra felicidad. Había un guiño a los mayores, a los que llamábamos locos niños mayores. Esto va por vosotros. Y los señalábamos así, y los padres y los mayores también les entraban. ¿Por qué? Porque también estaban dentro de la película. Con los ojos al cielo cantábamos y escuchábamos al que teníamos al lado, cantando en coro: no más pueblos divididos, solo un pueblo total, provincia con igual destino. Con esto alguien me dijo que si esto era política. Año 83. ¿Por qué? Porque precisamente una de las grandes bazas del CRIET era tratar de aunar a 100 pueblos que no se tiraran piedras con el pueblo de al lado. Que eso ha sido lo tradicional en el medio rural. Hemos oído desde niños, les hemos metido a nuestros hijos que el del pueblo de al lado es tonto o si no, poco le falta. Eso había que acabar y había que reconvertirlo en que crearan empresas, matrimonios, peñas y lo que hiciera falta. Pero que los del pueblo de al lado fueran sus amigos. Y en un momento dado había un recitado que decía: mirad, si esto tiene que ver con educar en valores democráticos. Educar es instruir, educar es enseñar a pensar, educar es enseñar a sentir, educar es enseñar a querer, a vivir y pensar, es sentir y querer. Y luego por Teruel, por la libertad, taca, 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 taca. No hablábamos de matemáticas, no hablábamos de eso, sino hablábamos de otras cosas. Y luego, eso fue hace 31 años, y luego, hace 25, hicimos una canción por la paz. Una canción por la paz que quizá algunos de aquí, si tenéis menos de 35, la hayáis cantado, que se llama Nadie se quede atrás. Esa canción, que fue por los centros escolares, la hicimos porque, no lo voy a explicar yo, ahora lo van a explicar, pero en esa canción de la paz queríamos contribuir a la idea de democracia, de libertad, en un mundo con esperanza, en un mundo que podía mejorar. Y para explicar esa canción, para que la veáis, va a venir una amiga mía hoy a este congreso, se llama Beatriz Abella, es presentadora de Aragón Televisión. ¿La conocéis? Bueno, no va a estar en persona sino en vídeo, porque hace unos meses esa canción, con la ayuda de la Consejería de Educación, pues la hicimos ya en 4 idiomas: en español, en alemán, en inglés, tal. Me convencí de que había que actualizarla y darle un poquito de tono funky. Entonces, eso es lo que salió en televisión, y para que sea más divertido y yo no os aburra tanto, pues vamos a ponerle a la rubia, a mi amiga Bea, que nos explique de qué va eso de la canción de la paz. ¿Vale? ¿Vale? Venga, vamos a ver la tele. ¿Se puede? ¿Se puede poner? ¿Aquí? Pues la van a cantar en alemán. Hice la letra con unos amigos y tal, la adaptamos. Y ahora ya es un videoclip, karaoke, que ya está, para que sea una herramienta. Bueno, si nos lo van a explicar todo. Yo me callo porque lo explica muy bien. Desde la escuela se pueden hacer muchísimas cosas, y de hecho se hacen. Otras cosas que llegan. Otras cosas que llegan a la sociedad. ¿Vamos allá? No, ya no se pone. ¿Lo controlas desde ahí? ¿Dónde estoy? Y mientras va entrando
Siéntate, Salvador, sí, ahí, ponte cómodo. Hace 25 años que de esa cabecita salió la idea de crear una canción de la paz, que uniera a todos los niños y niñas, en este caso, de Aragón. Y se cumplen 25 años y esa canción es muy especial. Para ti, yo creo que para todos los aragoneses, Salvador, ¿o no? La paz siempre es especial, ¿no? Y hacer algo con niños también es especial. Sí, es muy especial, pero una cosa de decir, no soy solo yo el autor. No, sí, eso lo íbamos a comentar ahora. Sí. Es una parte, una de las cabecitas. Luego hay dos más también, ¿no? Eso sí, pero a mí sí que sobre todo se me ocurrió la idea. Eso sí. Oye, ¿cómo se ocurre esta idea? ¿Por qué de repente dices, oye, que el Día de la Paz, el día 30, necesita una canción, necesita que todos los niños se unan en una sola voz y canten lo mismo? Primero porque estaban cantando los niños una canción que Beethoven, el amigo Beethoven, la novena sinfonía, la para hizo ese día. para corales, para Donostiarra, ¿no? Para que se cantara la sala Mozart, ¿no? Y segundo porque el CRIE de la Alcoriza, de donde partió la idea, y yo trabajaba allí entonces, nos incorporamos a la red de escuelas asociadas a la UNESCO. Con lo cual era un motivo más de aportar. ¿Qué podíamos aportar nosotros como un centro nuevo en esa red que es sobre todo trabajadora de derechos humanos, de la paz, de la libertad, de la democracia? Sí. Eso es. Oye, ¿cómo fueron esos inicios? ¿También fueron duros como todos los inicios de cualquier cosa? ¿La canción? Sí. No, porque enseguida el arrope, una vez que estaba hecha la canción, la implicación de Alcoriza, del pueblo de Alcoriza, del instituto, del colegio público primaria, del ayuntamiento, de todo, fue un hecho colectivo, porque esta canción es un hecho colectivo. Oye, se testaban los niños, ¿no?, del colegio. ¿Qué sé? Se testaba, digo, se probaba a ver las voces. Eso lo hacía yo cuando íbamos haciendo la canción con nuestros alumnos de aquí de Alcoriza. Probaban, eran los conejillos de India. Seguro que nos están viendo y dicen, se ríen, es verdad. Sobre todo, pues eso, lo probábamos todo y todo lo que ellos decían que iba bien, lo dejábamos. Oye, ¿cuándo se escuchó por primera vez ese Nadie se quede atrás? Bueno, por primera vez se escuchó un 27 de diciembre de 1993 en el Príncipe Felipe, en un partido que se llama el Partido de las Estrellas, entre el Real Zaragoza y el CAI, sí, que era un partido benéfico. Y entonces en la organización estaban Andoni Cedrún, Julià y María Nicole Cortó, que habían venido al CRIE a hacer conferencias, a hablar de fútbol, cada uno de sus cosas. Y entonces ellos mismos dijeron, ¿y por qué no la cantáis? ¿Por qué no la grabáis? Aunque fuera una cassette normalita, ¿no? Sí, pero luego ya la grabamos bien, sí. Sí, bueno, pero realmente cantada con todos esos niños, ¿cuántas voces se juntaron en Alcoriza para cantar ese Nadie se queda atrás? 600 voces de niños, más otras 1000 personas más de la localidad, sí. Ahí Eso es fue nada. el 30 de enero de 1994. Ahí es como ya nació y fue el boom de la el canción. estreno mundial, el estreno potente. Eso es. Sí. Tengo que decir que entre esas 600 voces, una de ellas era la mía, porque yo, como todos saben, soy de Alcoriza y a mí me pilló la creación de esta canción cuando tenía unos 12 años en el cole. Entonces yo me aprendí, y todavía me acuerdo del Nadie se quede atrás, y fíjate, mira, esa fotografía, Salvador, y todos los que están en casa, yo no sé si... bueno, ya iba a decir, a ver si saben quién soy, pero ya desde realización ya se han encargado. Oye, qué carica tenía, qué moflos, qué cosa tremenda. Era más pequeñica, ¿verdad? Sí, era como más bajita, luego di el estirón y crecí un poquito más. Pues con esas pintas y con esos cascos yo fui una de las personas, de los niños encargados de ponerle voz a ese cassette que se grabó aquí en Zaragoza y que fue un poco... ¿Lo vas a sacar? ¿Lo llevas ahí en la mano? Ahí está. Ahí está. Ese cassette. Ese cassette que fue rulando, digo rulando porque fue así, pam, 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 además se distribuyó con el periódico. Sí, claro, es que las cosas luego valen dinero. Sí. Por eso digo que es un hecho colectivo, ¿no? Porque para hacer la canción contamos con la ayuda. Están aquí los escuditos de colaboración. Pues aquí veo la cooperativa de Alcoriza, Maderas Casas, el Ayuntamiento, el Caracas. Sí, pero, todos negocios locales. Pero también el Heraldo de Aragón. Porque el Heraldo de Aragón lo que se encargó es de distribuirla en un miércoles con el Heraldo Escolar
de 1994 a todos los centros educativos de Aragón. Y a partir de allí, el Nadie se queda atrás se ha escuchado en cuántos colegios aragoneses, cuántos niños han podido cantar tu canción. Bien, bueno, nuestra canción. Venga, vuestra canción, que siempre me corriges ahí. ¿Cuántos? Yo creo es que durante años lo cantaban todos, prácticamente. Luego ya con el tiempo, pues lo típico, pues van prefiriendo cantar otras cosas. La canción se va quedando, no digo antigua porque no lo es, pero faltan esos toques funkis como tienes. Más modernos. Un poquito, sí. Está hablando de una nueva canción, bueno, de unos ajustes que le han hecho ahí a ese Nadie se quede atrás, porque después de 25 años habéis querido darle una vuelta de cara y ya que os ponéis a tope. Le habéis dado esos toques funkis a la música. Le habéis grabado en videoclip en 4 idiomas diferentes a modo de karaoke para que los niños además la canten, no solo los niños y cualquier persona, para distribuirla por las redes sociales, canales de YouTube, para que llegue todavía más si cabe. Estamos escuchando un poquito esos videoclips con los coles de Aragón, con 4 coles de Aragón, 4 centros educativos. Claro, esta canción voló hace 25 años a los centros y ahora un videoclip karaoke por las redes, por internet, para eso ha cambiado el mundo, ¿no? Claro. Pues va a llegar a todos los niños del planeta desde Aragón. Eso es mucho. No, y oye, en alemán, en francés, en inglés y en castellano. En castellano español, efectivamente. Ahora quien no cante Nadie se queda atrás es porque no quiere, vamos. Los 40 principales ponen, pues vamos a arrasar. Sí, verdad, lo vamos a poner en todas las radios. Sí, Aquí en Aragón Radio luego le subimos el cassette, bueno, igual casi mejor No la tendrán pista, tampoco ¿no? todo. Por eso te iba a decir, digo, creo que ya no tienen de eso. Se ha quedado bastante atrás la cassette. Vamos a hacer una cosa, hablamos mucho de música, hablamos de la canción y yo no sé si, bueno, igual me animo, solo te digo, en castellano, porque como lo vamos a escuchar en alemán ahora, sería un nadie se quede atrás, todos somos igual, tú dices pis, yo digo paz. Un aplauso, claro. Bueno, me he animado porque no la vamos a escuchar en castellano, ya es como yo me la sé y es como a mí me gusta cantarla y como la cantan muchos niños. Pero bueno, la cosa diferente es esos cambios que se han hecho y esas versiones en otros idiomas. Yo mientras voy presentando voy a hacer que pasen todos los niños que vienen del CEIP Eliseo Godoy Beltrán de Zaragoza. Al mando está su directora de coro, Maika Foktova. Ellos han sido uno de esos colegios, de esos centros educativos que han puesto su granito de arena, han puesto sus voces, se han estudiado la canción, se han estudiado los gestos, porque vais a ver que tiene gestos y además son muy chulos, y nos van a hacer hoy una demostración, un trocito, porque la canción es más larga, pero no tenemos tiempo suficiente en la tele, y vamos a hacer, un cachito de la parte final para que vosotros oigáis de verdad cómo es esta canción. Me voy a sentar contigo a este lado, Salvador, y así disfrutamos los dos, ¿te parece? Pues nada, ¿estamos listas, Maika? ¿Te puedes colocar en tu sitio? Y cuando queráis. ¿Preparados, chicos? ¿Me hacéis con la cabeza? ¿Sí? ¿Todos? ¿Listos? Pues cuando quieras, Maika. Es muy fácil, me dice por aquí. ¿Mucho? Sí, bien, está bien. Solo quería enseñaros esta carpeta que tengo, que para que veáis hasta dónde llega la canción Nadie se queda atrás. Es un cuaderno en el que, no sé si se aprecia, pero está
traducida al braille, para todos aquellos niños y mayores que no pueden ver, no pueden escuchar y con el dedito pasando lo pueden cantar también. ¿Qué os parece? Estupendo, ¿no? Bueno, pues ahora quiero que todos les demos un fuerte aplauso a ellos, pero también a Salvador. Gracias por haber venido con nosotros. Pues esto era todo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Ha sido una experiencia el escucharlos maravillosa y genial. Está claro que la escuela es el lugar de educar en la participación, en la democracia, y que es una apuesta que debemos hacer todos.